Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con el vocero de la intervención del Partido Justicialista, que es el colega Carlos Campolongo. Me parece que es muy interesante escuchar la mirada del grupo de personas que ha decidido normalizar, volver a la actividad propia del Partido Justicialista. Ahora se lo vamos a preguntar. En una semana también muy especial. Estamos empezando en Es raro esto del feriado. El gobierno nacional decidió quitar los feriados puentes para generar actividad. Y lo primero que pasa es que la administración pública no trabaja. Digo, es raro cuanto menos, ¿no? Porque digo, si la idea era que se generara actividad, que se fomentara la producción, y lo primero que sucede es que los que dicen esto decretan una no actividad, algunos, mal pensados, no es mi caso, consideraron que en realidad lo único que se consiguió es que, siendo opcional la actividad, hoy aquellas empresas privadas que trabajen no tengan que pagarle el doble a sus empleados. Mañana sí, mañana es feriado nacional, por lo cual vamos a tener el clásico, aquel que trabaje, de acuerdo a los convenios. Lo concreto es que en esta semana hay sí una ventaja para el gobierno nacional porque es lunes y martes sin actividad y una suerte de feriado cambiario después de un jueves y un viernes de mucha zozobra en materia del dólar, de lo que ha sucedido. El ministro Duhovne este fin de semana dijo que no le preocupaba el aumento de 30 centavos en el giro de 72 horas, ni tampoco la venta de las reservas. Las reservas están para ser usadas, dijeron algunos economistas, entre ellos Domingo Cavallo, que reapareció con una nota, desmintió haber tenido algún tipo de conversación con el gobierno. Lo concreto es que el fin de semana el presidente Macri hizo consultas con los economistas más cercanos para saber a dónde está parado con esto que se había planteado. A ver, esencialmente en esto, baja inflación con tasas altas en medio de un contexto de discusión de tarifas. Por lo primero, la inflación no está bajando. Hoy ya nadie cree en la posibilidad del 15% y es más, algunos dudan que sea el 20%, ya se estima un 22%. El tema del dólar sigue con zozobra, a pesar de las ventas. Y el tema tarifario sigue siendo, a mi modo de ver, la cuestión más severa, porque es lo demostrativo de lo que es el límite de la tolerancia de la clase media a la hora de soportar tributos. Bueno, de estos temas vamos a hablar con Carlos Campolongo, a quien ya estoy recibiendo. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, Luis. Gusto verte. Qué gusto verte. Por favor. Muchas gracias. Por favor. Formalmente sos el vocero de la intervención. Efectivamente, así lo designó Luis Barrio Nuevo, que es el interventor designado por la justicia electoral, ¿no es cierto? ¿Cuándo estás afiliado al partido? Sí, me volví a afiliar hará unos 6 meses. ¿Por qué? Yo después de 30 años, porque en realidad había transitado como candidato por otro partido y automáticamente cuando vos militás o te afiliás a otro partido, cae la afiliación anterior. Pero te voy a contar una cosa. ¿Por qué? Que tiene que ver justamente con esto de ordenar, reorganizar al Partido Justicialista. Yo quería volver al justicialismo en el momento difícil. Estaba 2 derrotas, quería volver a afiliarme. Lo hice con mi hijo. Su nombre, número de documento, etcétera, etcétera. Mi hijo quedó afiliado. A mí me cambiaron el número de documento, con lo cual no estaba afiliado. Fui a dar una charla un día allí a un grupo de jóvenes y me hicieron el obsequio de la ficha de afiliación. O sea que sí, formalmente estoy afiliado. El gobierno, empecemos con las versiones de qué pasa con lo de Barrio Nuevo, decisión de Servini y Cubría. Están favoreciendo al gobierno. Como el gobierno quiere seguir fragmentando el justicialismo, esta intervención lo que viene es a seguir manteniendo esta fragmentación. Entonces puedo yo pensar también que Cristina Fernández de Kirchner va a ser el Masachesi de esta elección. ¿Te parece que eso puede pasar? No está claro qué es lo que quiere la expresidente. Yo no tengo el peronómetro, lo ha dicho Barrio Nuevo claramente, el partido puertas abiertas, ¿sí? Participación, partido democrático, ayornamiento, un montón de propósitos que no se van a cumplir de aquí a las próximas elecciones presidenciales. Pero hay que tender el camino de la normalización. Entonces sí, yo escuché ese rumor de que éramos funcionales a Cambiemos. Entonces, yo me remito a la historia, Luis, y a los hechos concretos. Y lo dije públicamente en el programa que muchas veces hemos compartido, ¿sí? Lo dije públicamente en el año 2014.
Santiago del Moro me preguntó quién creía yo, estaba como invitado, no como panelista, quién creía yo que iba a ser el ganador de las elecciones que se iban a dar en el 2015. Y yo le repregunté a Santiago, usted me está pidiendo que yo le diga quién puede ganar las elecciones o quién quiero yo que gane las elecciones. Me dijo, no, ¿quién piensa usted que va a ganar las elecciones? Mauricio Macri, dije en ese momento. Pero, permítame aclararlo, esto no es azaroso. Esto tiene que ver con una connivencia política, una de cuyas demostraciones está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Última sesión, hace unos 3, 4 años, intercambio de negocios inmobiliarios, Isla de Marqui para uno, terrenos de ferrocarril para el otro, Caputo, gente del kirchnerismo. Además, el ingeniero Nicolás Caputo lo conoce perfectamente a Julio De Vido. Vale decir, los negocios perduran, los acuerdos implícitos están allí, y después tenemos las confrontaciones, la hojarasca, la florinata de la política. Pero vos decís, el kirchnerismo y el macrismo fueron antagonistas funcionales. Se necesitaban para se necesitan ahora, por eso te estoy tirando de alguna manera esta, si vos querés, butat, recordando el año 1995. Tengo bastante buena memoria. ¿Pero te imaginas que hay diálogo entre el kirchnerismo y el macrismo para esto? Bueno, no directamente, pero que lo hubo con todo el conflicto del cambio de mando y el bastón y la ceremonia. Directamente hablaron Cristina y Macri. Me lo estás diciendo como periodista con información rigurosa. Obviamente. ¿Y qué acordaron o qué no acordaron en ese momento? No, la charla esta fue muy breve, tal como se relató. Hay acá sí una versión que yo no la he visto, yo no estaba en esa reunión. Hubo como una suerte de exhibición de carpetas, eso que llaman el carpetazo. Yo tengo esto, tengo esto. Punto. Esto es lo que yo sé y de una excelente fuente. Es más, y lo que sé de esa fuente es que en el momento en que se da esa transición, si no me equivoco, era Torello el que estaba llevando las negociaciones. Y en un momento Macri lo llama a Torello y dice, dejá porque ya hablé con ella. ¿Cristina fue dentro del peronismo? No me animaría a decir eso. Creo que lo que sí a veces implica la pregunta, y yo trato de establecer el justo lugar a esa pregunta, es el peronismo antecede muchos años al llamado kirchnerismo, y espero, y voy a trabajar para eso, ¿sí? Voy a hacer el esfuerzo, mi último esfuerzo quizá en la vida pública, para que el peronismo siga existiendo después de Cristina. ¿Por qué? Porque creo que el peronismo está frente a una encrucijada. El ser o no ser del peronismo, casi te lo diría en términos hamletianos. ¿Por qué? Porque obviamente nadie puede negar lo revolucionario que fue el peronismo, con el primer y segundo gobierno del general Perón. Se produjeron reformas, revoluciones, cambios, se incorporó y se organizó al sector trabajador, en fin, un montón de cuestiones vinculadas a una concepción de la educación, de la cultura, todo lo que fue plan quinquenal, planificación. Pero el dilema, ¿cuál es? Para ser sintéticos, Luis, el dilema es que todo eso está y nadie lo podrá negar. Ningún fanático del otro lado lo podrá negar, porque eso está incorporado, yo te diría casi a la idiosincrasia de la mayor parte de la sociedad argentina. Pero corre el riesgo de que si no hay todas estas cuestiones que queremos encarar en conjunto con todos los compañeros del país, bueno, se transformará en una pieza venerable de museo. Caso contrario, volveremos a tratar de inyectar en conjunto con toda la sociedad el diálogo político, o sea, el respeto. O sea, si esto no se reformula, el peronismo corre riesgo de ser una pieza de museo. Sí. Y depende de, digamos, ¿cuánto? Lo digo con
Con dolor. objetividad y con dolor, porque digo, en mis 70 años va parte de mi identidad, pero el general Perón dijo algo muy sabio alguna vez. Dijo, si tenemos razón, hemos de volver. Y si no la tenemos, es mejor que no volvamos. Ahora digo, Carlos, ¿cuánto en esta reorganización, en esta, no sé cómo, reformulación del peronismo, impide la presencia de Cristina Kirchner? Te lo voy a explicar en términos políticos tal como yo lo interpreto. Yo no puedo negar de ninguna manera que dentro de ese conglomerado, de ese sujeto etéreo que se denomina kirchnerismo, hay peronistas, yo te diría, racionales y viscerales, ¿sí? Emocionales. No se puede negar eso, ¿sí? Los hay, no estoy negando eso. Pero también en ese sujeto etéreo que es el kirchnerismo, hay sectores que no tienen nada que ver con el peronismo, absolutamente nada que ver desde el punto de vista ideológico, histórico. Es más, algunos hasta tratarían de nazifascismo todavía al peronismo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la gente que ha militado en el PC o en esas enfermedades infantiles del izquierdismo, como decía Lenin, ¿no es cierto? Entonces, creo que son dos posiciones distintas. Yo no lo defino, lo tiene que definir la expresidente. ¿Qué es lo que quiere jugar? Si, como llaman a algunos irónicamente, un frepacito o lo que fuese, o realmente buscamos entre todos los argentinos la construcción de un proyecto nacional integrador, no lo que está existiendo hoy, donde no podemos hablar de producción nacional, mercado interno, economías regionales, importamos hasta frutas. Entonces, digo, esto no es un proyecto de país. Yo no estoy diciendo que el oficialismo no tenga proyecto de país, lo tiene, pero es un proyecto de país que se remonta a antecedentes históricos donde parecería que la mitad de los argentinos estamos de más. Para cerrar el tema del kirchnerismo, Barrio Nuevo, Bárbaro y vos, ¿la van a llamar a sentarse a conversar? No creo que nosotros la llamemos a conversar. Será ella porque la autoridad de algo que no funcionó desde la muerte de Perón, porque bueno, en ese momento Sociedades de Masas era una conducción verticalista la de Perón, pero el propio Perón en su último mensaje dice hay que institucionalizar el movimiento. Entonces, obviamente está lo de las puertas abiertas, y si ella le pide una entrevista al interventor, seguramente el interventor va a decidir conversar con ella. Sabes que eso no va a pasar, que no está en la naturaleza de Cristina. Y si no está en la naturaleza, tendremos que buscar personas de otra naturaleza, más dialoguista, que busque el encuentro entre los argentinos, que termine con estas cuestiones a veces de superficie. El país está sufriendo mucho, está muy desvertebrado, Luis. Agarrame el área que quieras, desde la salud, el cuidado de los viejos, la educación, donde anunciaron una revolución educativa, y esa revolución educativa quedó en títulos de diario. Es una mala copia de un plan maestro que se da en Chile con otra metodología, y acá marcaron 120 y pico de puntos donde los docentes iban a ser trilingües en el año 2021, etcétera, etcétera. Y decime dónde se está debatiendo esto, en qué lugar del país, que me encantaría poder participar. ¿La intervención de ustedes quiere que Massa esté dentro del partido? Yo creo que Massa, como otros compañeros, son valorables. Nosotros nos cuidamos mucho de hacer nombres, Luis. Al decir nosotros, yo sigo en ese sentido lo de Barrio Nuevo, porque la intervención tiene un mandato muy explícito. No puede jugar, vamos a decirlo en palabras sencillas, a favor de ningún grupo interno. Y nombrar a alguien es nombrar a algún grupo interno. La intervención tiene que ser ecuánime, reglas de juego, abiertas para todo el mundo, que se vote y de allí se irán construyendo un nuevo liderazgo. Con un añadido, todo este tiempo vamos a trabajar por todo el país
recogiendo inquietudes, trabajando con técnicos y profesionales, con criterio político, no deseo, con criterio político, porque algunos dicen que un país se maneja como una empresa, lo dicen como un eslogan. No es cierto, ni desde las ciencias sociales es cierto, ¿sí? Una empresa tiene cierta dinámica y un país tiene otra dinámica. Y la dimensión política del país no es lo mismo que la de la empresa, ni los resultados que se deben buscar. ¿Cómo desemboca la intervención? ¿En una interna previa a las PASO? ¿En las PASO? ¿Cuál es la conclusión de la Mira, la normalización desearíamos que fuese perfecta, pero para que fuese perfecta necesitaríamos hacer caer los padrones, formular una reafiliación, y eso lleva mucho tiempo y genera en esta suerte de adolescencia política a veces que sufrimos los argentinos, que se busque la chicana para que no pueda llegar a tiempo. Nosotros estamos corriendo contra el reloj y a la par que vamos buscando establecer un Consejo Nacional que, te insisto, sea votado de manera directa por los afiliados, cosa que nunca ocurrió en el peronismo, desde la muerte de Perón, nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque se buscaba el artilugio jurídico electoral para la delegación de responsabilidades. Tanto es así que el último Congreso del 2016 está impugnado. Justamente el otro día salió una resolución de la jueza que tiene que ver con, básicamente, la caída del recurso presentado por Gioja, porque no expresó agravios en tiempo y forma. Vos sos abogado, lo sabes perfectamente. Cae. Sigue el de unos apoderados, pero apoderados designados en un Congreso impugnado. Pero además hemos pedido a la jueza que autorice una auditoría que la va a realizar la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, porque se detectan a priori un montón de anormalidades, desde el pago sin recibo de sueldos, hasta cursos que se daban allí y que no se pueden verificar, hasta entregarle a una empresa privada, ¿sí?, con un arancel de 20% de recaudación, los cursos de capacitación. Todo esto se va a investigar. Faltan libros, faltan actas con resoluciones, e inclusive el tesorero del Partido Justicialista no está habilitado en el Banco Nación para realizar los pagos. ¿Se afanaron guita? Yo soy prudente en eso. Hay, evidentemente, cosas que se van a tener que aclarar. Son muchos millones de pesos. Agrego, hay una confusión en el local de Mateu entre qué era lo que pertenecía al Partido Justicialista, que en realidad el único candidato fue Randazzo, ¿sí? Claro. Y sin embargo, se desviaban afiliaciones de personas que querían afiliarse al justicialismo hacia Unión Ciudadana. Y después, en la provincia de Buenos Aires, se está investigando el desvío del fondo de algo que se destinó después de las catástrofes climáticas para la educación y preparación de los chicos, y hay 20 millones de pesos que se desviaron hacia aparentemente la campaña. Quiero preguntarte un poco qué pensás, perdón la digresión, pero nos vamos a morir de frío en el estudio. Si nos pueden ayudar con el aire, se los agradezco mucho. ¿Qué es Macri para vos? Qué linda pregunta, ¿no? Macri es el resultado de alguien que no tomó nunca un colectivo, que no tomó nunca un subte. Y nada, y está bien, si podía manejarse con auto y con chofer, está muy bien. Peronismo no es resentimiento. Pero la vida te enseña ciertas cosas, ¿me entendés? Entonces vos podés ser muy hábil para los negocios, muy hábil. En la política no se agota en negocios. En negocios que, digamos, no lo estoy diciendo peyorativamente. Obviamente las economías, en el sistema capitalista en el que vivimos, la rentabilidad es justamente una cuestión estructural. También está la apropiación de la riqueza. Y ahí es donde debe mediar la política. No
si es más Estado o menos Estado. Eso lo podemos discutir según los momentos. Pero si no tenemos la política en el mejor de los sentidos, en el sentido aristotélico del bien común, que tenía dos esferas, el diseño, que es lo que falta como país integrado desde hace décadas, creo que podemos resumir que hubo un proyecto con sus más y con sus menos. Yo soy crítico en algunos aspectos y en otros no. Proyecto del 80, el proyecto del general Perón y un incipiente proyecto, pero desarrollista economicista, del doctor Arturo Frondizi. Digo, después, como proyectos de lo que te estoy señalando, integradores, yo no he conocido otros. Te digo, ¿cómo ves lo que está pasando? ¿Te parece que algunos dicen es la 125 de Macri, el tarifazo y demás, otros dicen nada, es una turbulencia en el vuelo? ¿Cómo ves el momento actual? Inflación, tipo de cambio, tarifas. Veo que el sendero que se está transitando es un sendero que va a agudizar la desigualdad social, que ya es mucha. Hay estadísticas conocidas en las últimas horas con respecto a los niños y la pobreza. Entonces, ¿de qué país de futuro podemos hablar si estamos anclados en esto? Entonces, mira, podrá haber un número, te lo voy a decir con todas las letras, Luis. Yo creo que la macroeconomía es necesaria atenderla, ¿sí? Es necesaria atenderla, pero no es suficiente para estas otras cosas. Voy al ejemplo. Que aumente la venta de cemento no es una pauta de un país desarrollado, por lo menos para mí. El gobierno dice, es la demostración de la obra pública en marcha. Bueno, la obra pública, según la información que tengo yo, está de alguna manera decreciendo, pero si es obra pública, está muy bien si vos equilibras. Voy a otro ejemplo, Luis. Hay un proyecto de autopista ahora denominada Ribereña, si no me equivoco. Sí, la del Bajo. La del Bajo, donde se llama parque ahora porque van a hacer una parquización. Sale cada kilómetro 100 millones de dólares. Cada kilómetro, son 7 millones. Cálculo más, cálculo menos, serán 600, 700 millones de dólares. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por primera vez este año, no se repartieron en las escuelas públicas los libros de texto, que están carísimos. No está debajo de los 3.000 pesos para cualquier chico que esté cursando. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos la revolución educativa? Obviamente, la política es el arte de combinar las situaciones, pero ya te digo, yo creo en el desarrollo humano, no en el desarrollismo economicista. Creo en el capitalismo, pero no en el capitalismo salvaje, no en el capitalismo de amigos, que lo hubo en la anterior gestión y continúa hoy, quizá con sordina en algunos casos, pero que continúa hoy. ¿Macri es los 90? No exactamente, yo creo que esas repeticiones de la historia, pero sí que tiene indicios que tienen una línea de continuidad, por lo menos para mí, en mi experiencia, que podemos situarla a partir del Rodrigazo, Martínez de Oz, Domingo Felipe Cavallo, y me parece que esto que estamos viviendo con el señor, negociador de la deuda, Caputo se llama, que llegó a imitar a Bernardino Rivadavia en un empréstito por 100 años. Si esto es el progreso, el avance, me parece que estamos en dificultades. Volvamos un poco al peronismo. Vos decías, Massa es un compañero que puede volver. Dentro del peronismo hoy, y teniendo en cuenta que vos no querés hacer nombres, aparecen como dirigentes expectables que han revalidado en las urnas. O sea, un gobernador como el de Tucumán, el de Salta complicado porque no le fue bien en la selección. Digamos, ¿de los gobernadores van a ser el liderazgo o vos creés que viene de otro lado? Yo creo que esto es un proceso que va a llevar sus meses, porque claro, naturalmente, en política vos lo sabés, Luis, todo el mundo otea un poco. Entonces, creo que el tiempo va a permitir que se vuelva a conversar. Schiaretti el otro día hablaba de una suerte de renacimiento de la Liga de los Gobernadores.
ahí no hay demasiada distancia con lo que en el Senado lidera Pichetto, o Pichetto, en realidad es Pichetto. Y yo te diría que después otra zona que hay que establecer y que tendrán que dirimir entre ellos, sí, es la provincia de Buenos Aires. Sobre todo, te diría, no la provincia de Buenos Aires en su totalidad, sino el primer y segundo cordón. Claro. Duhalde en algún momento dejó ver que estaba intencionado en volver. ¿Te parece que hay chances para él? Me da la impresión que no. Y yo creo que Duhalde, que lleva en sus espaldas el haberse hecho cargo, junto con el doctor Raúl Alfonsín, de una situación muy crítica en nuestro país, y que pudo construir un equipo donde había gente destacable en la economía, en la justicia, y que fue muy abierto. Me parece que él podría cumplir una función mayor poniéndose en otro lugar, no en el lugar de competir en una interna bonaerense. Lo digo con todo respeto con respecto al doctor Duhalde, pero me parece que hay que asimilar que los ciclos se terminan y no aferrarse empecinadamente a continuar. Lo mismo me pasa a mí, lo ha dicho claramente Barrio Nuevo. Ninguno de nosotros tres, ni Barrio Nuevo, ni Bárbaro, ni yo vamos a ser candidatos. Porque además yo no voy a dejar de ser peronista porque no sea diputado. ¿Me entendés? Es otra cosa lo que está en juego, es otra cuestión. Y creo que hay que recrear esa suerte de idealismo que tienen los jóvenes, que ahí es otra cosa que te señalo. Yo no estigmatizo a los jóvenes de ninguna agrupación política, pero tampoco del kirchnerismo. Los hay vivos, ¿sí? Los hay los que se jugaron por un conchavo, pero los hay idealistas también. Gente que creyó y trabajó en eso. Y me va seguramente a regañar, pero tengo un ejemplo muy, muy cercano. Muy, muy cercano. Uno de mis hijos. Que para quien no lo conozca, milita ¿en dónde? Él militó en el kirchnerismo vía Sabatella. Nuevo Encuentro. Y tuvo una discusión política después de las elecciones. Ellos, vos sabés que tienen una organización típica del PC, con comisarios políticos y todo ese tipo. Tuvo una discusión y se fue. Pero se afilió al justicialismo. ¿La cámpora es? ¿Es qué? ¿Qué es la cámpora? La cámpora es el intento de construcción de un símbolo que, más allá de la personalidad del doctor Cámpora, fueron 49 días en donde perdió el control de todo el doctor Cámpora y tuvo que asumir la presidencia el general Perón, porque había venido como prenda de paz, y de un sector y del otro, en este caso de lo que Perón llamaba no la extrema, la ultraizquierda y la ultraderecha, hacían la vida imposible de muchos argentinos. Quizá algún día podamos debatir con profundidad esa llamada década del 60 y del 70, porque a veces en algunos programas se la trata con demasiada superficialidad. Ni se tiene en cuenta lo que era la geoestrategia del mundo o geopolítica en aquel momento, y lo que fueron los estados emocionales y lo que fue los sectores, digamos, revolucionarios, habría que discutirlo, en las universidades de Estados Unidos y de París, una conjunción muy, muy interesante que también se dio en la Argentina entre los trabajadores, ¿sí?, y los estudiantes, en particular los universitarios. Es una etapa muy, muy compleja que a veces se la simplifica y donde es muy difícil ser analítico cuando se cruzan el análisis, el pensamiento y las emociones de quienes fueron víctimas de esas circunstancias. ¿Y la juventud hoy, la juventud que se nuclea en la cámpora, qué representa dentro del peronismo? No, yo creo que muchos de ellos no conocen ni quién fue Héctor Cámpora.
Yo le preguntaría, a ver, ¿me podés reseñar cómo lo escribís? Me parece que es un símbolo vendedor para ese sector que trató de adueñarse de algo que no era solamente de ellos. Porque todo lo que tiene que ver con el horror que ocurrió durante la dictadura, yo abogado, vos sabés que soy abogado, yo tenía miedo de presentar, pero presenté recursos de habeas corpus. Al matrimonio Kirchner, que yo conozca, no presentaron un solo recurso de habeas corpus, pero ellos se llevan la bandera. La encontraron bien, hubo una continuidad de procesos que es entendible, pero me parece que el arte de la política es saber conjugar los tiempos en pasado, presente y futuro. Eso es muy interesante lo que vos planteás, porque efectivamente no se le conoce a los Kirchner. Bueno, Cristina invoca haber estado detenida unos días y demás, pero de manera muy confusa. ¿Cristina? Sí. No sabía eso. Sí, ella, es más, en varias notas dijo que estuvieron detenidos en tal comisaría en La Plata y que por eso se fueron al sur. Pero digo, no se les conoce actividad como abogados en la... Sí, en la ejecución de la 1050 de Martínez de Oz. Sí, claro, en las ejecuciones hipotecarias. Exactamente. Algunos abogados defendíamos a las pobres víctimas, otros ejecutaban lo prendario, la hipoteca. ¿Te suena que Máximo Kirchner tiene condición de asumir el liderazgo del kirchnerismo, que tiene trayectoria política para esto? No abro juicio sobre Máximo Kirchner porque, bueno, habrá que verlo andar. La verdad que yo no lo conozco personalmente, no conozco sus ideas, puede ser que lo sea como que no lo sea. La política, bueno, lo genético a veces influye y a veces no influye o influye a la inversa, qué sé yo, no sé, es un problema de Máximo Kirchner. Ni Potash pudo explicar el peronismo, no lo vamos a hacer nosotros acá, pero vos tenés trayectoria peronista para hacerlo. Pero sí lo explicó Ruquier. ¿Qué es el peronismo? Alain Ruquier. Alain Ruquier comienza su último libro que se llama El siglo de Perón, justamente con un enfoque más bien, yo te diría, teórico-conceptual. Y dice, refiriéndose a varios gobiernos de aquella época de América del Sur, estamos hablando de Getúlio Vargas, de Ibáñez, de lo que ya se llamaba en aquel momento, sobre todo desde cierta izquierda, el populismo, este término que está tan de moda hoy. Y Ruquier dice que la ciencia política, así lo dice en las primeras páginas, deberá generar una categoría nueva para poder interpretar al peronismo. ¿Por qué? Porque el esquema europeo no sirve para interpretar. El peronismo representa, en cierta manera, como decíamos antes, cierta idiosincrasia del pueblo argentino. Porque si no, explícame cómo sobrevive 72 años después de haber sido proscripto, perseguido. No se podía ni silbar la marcha peronista porque te llevaban preso, ¿sí? Exilio 18 años. ¿Qué es lo que yo le digo a algunos fanáticos antiperonistas? Porque hay fanáticos peronistas y fanáticos antiperonistas. Y yo creo que ahí hay un error, y sobre todo que se ha agudizado en los últimos años, y que es no saber diferenciar lo que es la pasión política del fanatismo político. La pasión política es uno de los componentes que Max Weber, uno de los estudiosos de la política, lo pone como una condición necesaria. La pasión. Pero el fanatismo no. ¿Cuál es la diferencia entre la pasión y el fanatismo? La pasión no excluye al otro, no lo elimina, lo reconoce, aunque esté en la divergencia. El fanatismo niega al otro. La verdad la tengo yo y buenas noches. ¿El kirchnerismo es fanatismo? Bueno, no todo el kirchnerismo porque es muy heterogéneo, pero que ha habido fanáticos, no te quepa la menor duda. No Cristina es una fanática. Como asimismo, debo decirte que aquellos que tienen un solo oscuro objeto del deseo, que es el antiperonismo, lo demuestran también. El peronismo es el responsable de todos los males del país. Fernando no es verdad. Fernando Iglesias. Lo nombraste vos, yo me abstengo. Te digo, si me permitís. No, claro. ¿Cristina es una apasionada o es una fanática? Yo creo que Cristina
puede haber sido por momentos apasionada, pero en otros momentos creo que la dinámica que le imprime a lo que se llama la mesa chica la vuelve impermeable, ¿sí?, a ciertas cuestiones que la realidad... Mira, no hay nada peor en la política que negar la realidad. O sea, cuando vos ves que surgen cuestiones de saturación por ciertas cosas, sobreactuaciones, ¿por qué no tenés un equipo realmente que pueda ser escuchado? Es el virus de la tentación del hegemonismo en la Argentina. Pasó con Cristina Fernández de Kirchner y está pasando con este gobierno. ¿Este gobierno tiene tentación fanática? Tiene, no sé si tentación fanática, pero sí hegemónica. Bueno, la hegemonía es una expresión del fanatismo, ¿no? ¿Te gustaría verlo a Monzó de vuelta en el Partido Justicialista, Emilio Monzó? No tengo ningún inconveniente, creo que es un hombre muy inteligente, Monzó. Es lo único que podemos probablemente debatir políticamente, que él tiene un origen en la UPAO, en la UCD. Dicen que fue un muy buen, en Carlos Tejedor fue un muy buen intendente. Y me gustaría conversar con él. La verdad, me he saludado protocolarmente con él, pero nada más que eso. Pero me parece que es un hombre que le da valor a la política. ¿Te imaginas hoy un acuerdo social? Al gobierno se le reclama que no dialoga, que no acuerda 4 o 5 temas como política. ¿Te imaginas sentado a la mesa, como interventores del Partido Justicialista, a la mesa de un acuerdo social con este gobierno? Desde la intervención, convocando la intervención, y depende de cómo vaya evolucionando la situación. Si la situación sigue este sendero, como te decía antes, que no es grave, es gravísimo lo que está ocurriendo, yo creo que primero está la patria, como aprendimos a cambiar el apotegma peronista que decía primero el movimiento, no, primero la patria. Estamos en una situación delicada, según mi punto de vista. Que la señora vicepresidenta diga que el dólar valga un peso más, un peso menos, no influye. Bueno, si con tanta liviandad se habla de cuestiones que tienen su incidencia, porque el precio del dólar está atado históricamente a la inflación en la Argentina. En nuestro país no hay duda. En otros podrá pasar que se devalúe. Claro, pero acá está atado. Y el otro tema que te digo es, yo no he encontrado, mira, yo estudié mucho lo de los casos de las privatizaciones en los 90, que en general se hicieron muy mal. ¿Por qué? Porque las privatizaciones en los años 90 se hizo primero la entrega de la concesión, ¿sí? Y después los marcos regulatorios, y después recién se hizo la integración de los directorios de los entes reguladores. Desde entonces hasta hoy, prácticamente muy pocos ha habido normalización. Maneja el gobierno de turno. Segundo tema, yo quiero que públicamente se justifique cuál es la razonabilidad de los costos y aumentos de los servicios estratégicos vinculados a la energía, porque el gas lo estamos pagando mucho más de lo que corresponde. ¿Cuáles son los factores que inciden en lo de los combustibles? Y la verdad, Luis, que además, a mí particularmente, no me gusta que con la garrocha, sin solución de continuidad, alguien que está vinculado a intereses concretos, de petroleras, etcétera, etcétera, maneje la energía. A mí no me gusta, ¿sí? Entonces, me parece que, y que lo llaman eufemísticamente conflicto de intereses. Un conflicto de intereses es otra cosa, se llama de otra manera. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría conocer la razonabilidad. Han aparecido estadísticas en los últimos días muy, muy fundamentadas, donde Argentina ocupa en el tema de los subsidios, y no estoy justificando los subsidios así a lo bruto, en donde ocupa un lugar, no sé si el lugar número 60, en lo que es por habitante el subsidio a la electricidad.
Déjame que te use como periodista, más que como vocero de intervención. Sí. Volvieron a quedar detenidos Cristóbal López y Sí. Fabián de Sousa. ¿Te resulta un gesto de la justicia de acuerdo al Código de Procedimientos o de acuerdo a los códigos políticos de estos tiempos? Mirá, en términos generales, en esos dictados de prisión preventiva, yo la verdad que no estoy de acuerdo. Ahora, a mí lo que me gustaría es que nos dejemos de jugar que el Estado de turno, por llamarlo de alguna manera, o el gobierno de turno, que sería mejor para distinguir Estado y gobierno, dejase de jugar al espectáculo político. Esto no quiere decir que sean todos inocentes ni todos culpables, pero evidentemente los operadores judiciales siguen existiendo. Las mediciones o los timings de los jueces federales siguen existiendo. Yo voy a decir una cosa que lo dije en su momento cuando asumió el presidente Macri, y que sé que no les va a gustar a los del Fuero, pero si vos querías realmente ejercitar un cambio en serio, tenías que tomar una decisión política fuerte, naturalmente, democráticamente acordada con los partidos con representación, pero era poner en comisión a los jueces federales. Si hay tantas dudas, porque para mí es imposible construir una sociedad si no hay credibilidad en sus instituciones, y el Poder Judicial, que en el año 1985 era el poder más prestigioso, era, según las encuestas de la época, ¿sí?, más prestigioso, se estaba dando en ese momento la investigación sobre secuestros y naturalmente también el juicio a las juntas militares, y estaba muy valorizado por la sociedad. Hoy ocupa uno de los últimos lugares. ¿Cómo podés construir una sociedad donde reina la impunidad? Sí, claramente. Viste que fue una construcción de eslogan y después se trasladó mucho. Si Evita viviera, sería... Evita. ¿Estaría conforme con verlo a Barrio Nuevo interventor del PJ? Bueno, qué sé yo, eso no me animo a contestarlo, pero me quedé muy enganchado con el eslogan que me sugeriste. Parte de esa dirigencia y de todo lo que fue el fenómeno del montonerismo hizo evitismo por estas mismas razones que yo te estaba explicando al principio del programa. Porque Evita era la buena y Perón era el malo, ¿sí?, el general, el militar, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos hablado que no lo quiero repetir. Entonces hicieron evitismo. No entienden que Evita no hubiese existido si no hubiese existido Perón y la revolución peronista. Esto es tan sencillo, ¿sí? Entonces, inclusive hay ciertas cosas que a lo mejor el gran público muchas veces no... Hay una bella ópera que se llama Evita, ¿sí?, donde está el aria famosa, No llores por mi Argentina y demás. Ahora, convengamos, y aquí en la Argentina la versión de Paloma San Basilio llegó en la época de la dictadura, convengamos que no es muy benévola con Perón, esa ópera. ¿Por qué? Bueno, porque está la mirada europea de las sociedades de masas, de los fascismos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que lo que peor podés hacer cuando se trata de un análisis histórico es descontextualizar. Si vos no comprendés los fenómenos de masa, no podés comprender lo que ocurrió en parte de Europa. Y esto no significa valorizarlo o negarlo. Mirá lo que voy a decir, y ya sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero no me interesa. Rodolfo Terraño no es un fascista. No, claro. No, bien. Hace muchos años Rodolfo Terraño escribió un artículo, no me lo olvidaré nunca, en el diario Clarín, hace muchos años, en donde hablaba de uno de los problemas que todavía tenemos en las democracias actuales, que es la participación, representación y participación. Y él tomaba como ejemplo la participación en la época del fascismo con la Carta di Lavoro. ¿Me entendés? O sea, a ver,
que se entienda, acá ni siquiera te estoy hablando como vocero, ni siquiera como historiador, pero ese artículo lo leí yo y no me lo olvidé nunca, porque viniendo de la pluma de Rodolfo, que es un tipo absolutamente democrático, pluralista, culto, un gran periodista, bueno, me sorprendió y no me lo olvidé nunca más. ¿Qué plazos se plantean en la intervención? Mira, en lo inmediato, obviamente, producir hechos, porque esto vos lo sabes muy bien, la resolución de la apelación no tiene efecto suspensivo, ¿sí? No tiene efecto suspensivo, es el solo efecto devolutivo, con lo cual vamos a seguir trabajando, porque estamos contra el reloj, plazos exactos no, pero hay convocatorias que tienen que ver con dos órdenes. Conversaciones con el espectro político del peronismo y quizá también de algunos otros partidos, conversaciones, y la formulación de algo que no existe en los partidos políticos, o no existe en la mayoría de los partidos políticos, que es generar ciertas bases para que sea cual fuere el candidato, haya una plataforma, un sentido común de ideas. Los partidos políticos, y en esto también me refiero al peronismo, jamás permitieron, desde el 83 a hoy, debatir dentro de los partidos políticos. En este sentido, Alfonsín tuvo Parque Norte, en fin, algunas iniciativas, pero los partidos políticos no están para publicar solamente solicitadas de apoyo al gobierno de turno. Hay que permitir la deliberación. Yo lo viví en el 95, cuando fui el jefe de campaña de José Octavio Bordón. Nosotros nos fuimos porque no nos querían dar internas. Claro. Me queda una sola y cortita. ¿La reelección de Macri ya está? No. ¿El 2019 para el peronismo es un horizonte probable? Es. Y no me vas a dar el nombre. ¿Tenés una fórmula soñada? No, porque creo que todos los que yo conozco, porque hay algunos que no los conozco, los que conozco que están en danza, y bueno, me gustan. Gracias por haber venido, Carlos. Gracias a vos por poder conversar. Un placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.